Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero, su programa favorito de la industria del acero. Gracias como siempre, por sintonizarnos. Y como cada programa, saludo a mi compañera de micrófono, Susana Torres. Su, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Mos. Buen día. Y un gusto estar en una edición más con ustedes. En este programa, ¿qué crees? No nos acompaña Alexis, ya que se nos fue a unas merecidas vacaciones. Pero nos acompaña nuestro querido Rigoberto Torres. Hola, Rigo, ¿cómo estás? Hola, bien, buen día a todos. Susi y Mos, un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta edición del podcast. No me había tocado compartir micro con ambos, así que yo creo que este será una ocasión especial. Bueno, y no solo por eso, sino también porque ya estamos en diciembre, último mes del año y también último programa. Digo, todo ha pasado muy rápido, ¿no? En este año. Este año se fue volando, Rigo, totalmente. Hemos visto crecer este proyecto a lo largo de este año. Tantos invitados interesantes, nuevas voces en el programa como Alexis, Romina y pues por supuesto tú también, Rigo. Hemos tenido también una oportunidad gigante de compartir con todos ustedes un poquito sobre la industria del acero y no solo en México, sino también en otros lados como Brasil o Chile, que en un par de episodios hablamos con personas de esas nacionalidades. Así es, Mos, compartimos tan buenos momentos, esperamos que también todo nuestro público lo haya disfrutado y esperen la nueva temporada del 2022 porque traemos un giro muy interesante, así es que agárrense porque ahora sí vamos con todo. Cerremos entonces el año con este último programa, sin antes recordarles lo que hablamos en el episodio pasado. Susi, ¿qué vimos en los datos económicos? Platicamos sobre la inflación de Estados Unidos en octubre, que alcanzó su mayor nivel de las últimas 3 décadas. En México, el indicador mensual de la actividad industrial, el IMAI, sufrió su peor desempeño en septiembre al retroceder 1.43%. Y también hablamos de un proyecto bien interesante que es el conjunto del Estadio Azteca. Es el nuevo megaproyecto comercial y hotelero en la Ciudad de México. Y en la cápsula ¿sabías qué? Alexis nos contó sobre el artista Yvonne Domecq, que yo no lo dije porque obviamente iba a decir mal el nombre, quien realiza esculturas de arte en acero, obviamente. Y concluimos el programa con el doctor Luciano Fernández, especialista en estructuras, en donde pudimos hablar sobre sus investigaciones acerca de cimentaciones profundas, entre otros temas que nos comentó. Los invitamos a compartir su programa favorito y por supuesto no olviden mencionarnos para que más gente conozca los beneficios y otras características del acero. Nos encuentran en Spotify y YouTube. Cuéntanos, Susi, ¿qué nos tienes preparada para la sección informativa? Gracias, Rigo. Pues vamos a empezar a adentrarnos sobre la producción mundial de acero. Vamos a hablar de los 64 países que considera World Steel. La producción quedó en 145,7 millones de toneladas en octubre del 2021. Esto da una disminución del 10.6% en comparación con octubre del 2020. Chuy, cuéntanos cómo se comporta por región. Mira, por región Mos, queda, por ejemplo, la región de África produce 1,4 millones de toneladas en octubre de 2021, un 24.1% más que en octubre. Asia y Oceanía produjeron 100,7 millones de toneladas, un 16.6% menos. Esto tiene que ver con todo el tema de la reducción de descarbonización. En el caso de la Unión Europea, se produjo 13,4 millones de toneladas, un 6.4% más. América del Norte produjo 10,2 millones de toneladas, un aumento del 16,9%. Y en el caso de América del Sur se produjeron 4 millones de toneladas, un 12.1% más. Y hablando de México, en el caso de México, los efectos socioeconómicos de la pandemia han impuesto retos significativos para el cumplimiento de la Agenda del 2030 y han evidenciado, por ejemplo, fragilidades sociales y económicas en todos los países, incluyendo a México. Para retomar una senda de desarrollo sostenible, el país requiere propuestas innovadoras para atraer inversión en industrias que generen empleos de calidad, garanticen la sostenibilidad ambiental y faciliten la recuperación y el crecimiento socioeconómico. En este contexto, por ejemplo, la ONU, Habitat, ONDUNI y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Atlas Prospectivo Territorial Industrial, una visión que impulsará inversiones en regiones específicas del país, potencializando así el desarrollo económico, social, ambiental y urbano. Órale, Susi. ¿Y este atlas qué sectores cubrirá?
El Atlas Prospectivo identifica 5 sectores estratégicos en donde México puede fortalecer sus cadenas de valor locales y nacionales para integrarlas en el mercado internacional. Estos sectores son la energía eólica, la farmacéutica, la aeroespacial, la agroindustrial y aplicaciones de productos derivados de la petroquímica. El Atlas identifica también 5 corredores con potencial que se pueden desarrollar con un desempeño económico y su vinculación territorial industrial. Estos son el corredor de Monterrey Laguna, el corredor Laguna Culiacán, el clúster Chihuahua, el corredor Coatzacoalcos Palenque y el corredor que se encuentra en Tamaulipas. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar ahora de justamente un corredor, que es el corredor logístico Cuautitlán, Tutitlán y Tepozotlán. Este corredor es el más grande y dinámico de las 9 que conforman el mercado industrial de la Ciudad de México. Además, es un hub logístico más importante del país y es una de las zonas que aporta mayor impulso a todo el sector industrial actualmente en la Ciudad de México. Además, se destaca por concentrar grandes centros logísticos de distribución de todo tipo. Esto debido al auge de empresas de comercio electrónico, como lo veíamos y alguna vez por ahí lo comentaba Oscar, que buscan instalarse en dicho corredor a fin de aprovechar su ubicación estratégica. La zona de Cuautitlán, Tutitlán y Tepozotlán concentran el 80% de las naves industriales del mercado de la Ciudad de México, en su mayoría que son de nueva generación. En este corredor existen ya 5 proyectos planeados y 2 parques industriales que agregarán un edificio más a su oferta durante los siguientes 5 meses y que se sumará a los 352.207 metros cuadrados con los que hoy cuenta. Wow, eso suena como un proyecto de muchísimo potencial. ¿Cuándo esperan que se termine la construcción? Tenemos que se espera que comience la construcción en el transcurso del 2022 y además los proyectos que se puedan ir integrando, o sea, se considera que no será el único proyecto. Muy interesantes los detalles que nos compartes sobre este corredor logístico. No dudo que siga creciendo y se consolide como referencia a nivel nacional en temas logísticos y de distribución. Muy buena información. Muchas gracias, Susi. Pasemos a la sección de innovación y transformación digital. Oscar, bienvenido. Gusto de saludarte y que nos acompañes un mes más. Susi, Rigo Moss, qué gusto estar con ustedes en tan especial emisión. Ya 40 emisiones, muchas felicidades y el último del año, de este 2021. Por supuesto, gracias a todos los podescuchas por seguir escuchándonos y nutriendo estas emisiones. Bueno, pues en este canal hemos hablado de tecnología innovadora que está ayudando a las industrias y al sector de la construcción a ser más disruptivo. Y como las que hemos hablado, como el metaverso, tecnologías de la industria 4.0, como la inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Internet de las cosas y entre muchos otros tópicos de tecnología en donde esta misma pues, es el factor primordial. Sin embargo, no toda la innovación es tecnológica. Ya hay otros componentes o atributos que aportan la innovación y la transformación en el mindset digital. Y aquí es donde quiero iniciar la plática, porque en muchas ocasiones con tanta tecnología disponible, el gran reto es identificar correctamente el problema y poderlo vincular con la solución adecuada. No toda la innovación tiene o puede ser resuelta con inteligencia artificial. La manufactura ágil es una estructura de trabajo donde se mezclan metodologías y tecnología. Por lo general, se adopta un paradigma ágil en la fabricación para mejorar la productividad y la satisfacción del cliente, y por lo tanto obtener una ventaja competitiva frente a la competencia no ágil. La agilidad la podríamos definir por movimientos rápidos y bien coordinados con un sentido de adaptabilidad y versatilidad. Un proceso de fabricación ágil permite a las empresas responder con flexibilidad a las necesidades de los clientes a medida que cambian las condiciones de mercado y controlan la producción deseada, mientras se mantiene la calidad del producto y se minimizan los costos. Las empresas que adoptan la manufactura ágil tienden a dividir sus proyectos o productos en módulos más pequeños. Algunos pilares de esta estructura de trabajo ágil en la manufactura serían, primero, pues concentrarse en equipos más pequeños para permitir una mejor cooperación. También, los equipos de desarrollo tienen una visión clara de lo que debe construir a continuación. También podemos sumar que tienen como objetivo integrar a los humanos con la robótica o la tecnología de manera eficiente y, ¿por qué no?, toda la colaboración radical. ¿No? En Gerdau Corsa adoptamos metodologías ágiles ya desde hace un tiempo y aprovechamos de los marcos de trabajo como son Scrum, Design Thinking, experiencia del usuario, Canvas, Kanban,
por mencionar algunos, ¿no? Aportando un esquema de trabajo que nos permita navegar de manera estable en este mercado que se le conoce como un mercado VUCA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Compañero, desde su experiencia, ¿qué contribuciones les ha dado este mindset ágiles en su frente de trabajo? Ahí a mí me encantaría contestar esa pregunta y me recuerdo un poco de mi trayectoria en planta unos añitos atrás. Y esa trayectoria en planta me dio visibilidad de varios procesos y siempre en todos los procesos se buscan que sean más ágiles, ¿no? Por ejemplo, con el Kanban, que es una manera de anticipar stock para no tener ausencia de equipos o de materias primas, para tener disponibles siempre recursos y que pues, obviamente no tengamos interrupciones en la producción y al mismo tiempo elevar la productividad de estos mismos. También existe otra metodología de origen japonés llamada 8 desperdicios, que nos sirve para disminuir y eliminar los desperdicios tanto en tiempo como en secuencia y así ser más ágiles en producción y en la fabricación del acero. Gracias, Rodrigo. Pues excelente, ¿no? Pues como hablamos, la manufactura ágil y el mindset ágil tienen como objetivo mejorar la eficiencia, reducir los costos al tiempo que reacciona a las condiciones cambiantes del mercado, sumando el factor humano y el factor tecnológico, siendo el cambio de mentalidad el eje principal de éxito. Con esto ratificamos que antes de definir un camino de implementación o desarrollo de tecnología disruptiva, el entender el porqué de la estrategia de negocio será el punto de partida para la innovación y la transformación digital. Definitivamente, Oscar, reitero lo que mencionas. Una base sólida es siempre conocer la estrategia y hacia dónde va. Y siempre lograremos obtener un mejor camino hacia los negocios. Muchas gracias por tu aportación y nos vemos hasta el siguiente. Pasemos entonces a otros datos. Ahora con la cápsula cultural con Moss, que seguro será interesante para todos. ¿De qué se trata, Moss? Somos todo oídos, cuéntanos. Pues ustedes recordarán que en uno de los episodios anteriores hablamos del ferrocarril, el cual evidentemente pues, utiliza acero. Pero también pues, no es el único que utiliza este material. Hoy vamos a hablar de otro sistema de transporte que se ocupa mucho en los edificios y es el elevador o el ascensor o como ustedes le quieran decir. Y en los últimos años hemos visto que cada vez se rompen récords de los edificios más altos del mundo y como consecuencia, pues, por lo mismo, los ascensores. Pero este detalle del que la mayoría de nosotros ni siquiera nos percatamos es más significativo que la propia construcción de otros rascacielos. Podría cambiar totalmente la arquitectura como la conocemos el día de hoy. Interesante, ¿no? Sobre todo el hecho de entrar a un ascensor y plantearnos a cuántos pisos puede llegar, parecería una pregunta muy, muy interesante. Justamente, Rigo. Los ascensores han permitido el crecimiento de los rascacielos, pero la tecnología había llegado a su límite de altura. Vamos a hablar un poquito de cómo surge este transporte. Pues el ascensor es un invento que lleva muchísimo tiempo. De hecho, dicen por ahí que el primer prototipo lo construyó Arquímedes en la antigua Grecia, pero su nacimiento como tal y como lo conocemos hoy es relativamente reciente. El sistema que finalmente condujo a la creación de los ascensores actuales fue basado en la transmisión a tornillo. El aumento de precio del suelo fue lo que llevó a hacer edificios con más pisos utilizando los mismos metros cuadrados de terreno. Este hecho, junto con el descenso del precio del acero, fueron las causas que movieron a los hombres a pensar en algún aparato que les permitiera suplir las necesidades de subir y bajar edificios sin utilizar las escaleras. Y ahí entra un señor llamado Elisha Otis, que fabricó el primer ascensor destinado al transporte de gente. El elevador, que contaba con un freno como una medida de seguridad en caso de que la cuerda de sustentación se rompiera, lo presentaron en la Exposición Universal de Nueva York en 1853 y lo inauguraron en 1857. Este invento revolucionario estaba impulsado por un motor de vapor y podía transportar hasta 6 personas a una velocidad de 10 metros por minuto. Para 1874, Otis instaló un ascensor en el Houghton Building de 24 metros de altura y levantando en la avenida Broadway de Nueva York, en pleno barrio de Soho, costó $300 y subía ni más ni menos a una velocidad brutal de 20 centímetros por segundo. Y obviamente no era de extrañarse que dentro del elevador colocaron bancos para que los vecinos descansasen mientras iban subiendo por todos estos pisos. Afortunadamente la tecnología en todos estos años ha cambiado y algo que era peligroso hace un par de siglos hemos conseguido que sea el medio de transporte más seguro del mundo. Las cabinas se basan en una estructura metálica, principalmente acero inoxidable. Como ya hemos platicado por acá, el acero, este tipo de acero confiere resistencia a la corrosión.
en comparación con el hierro que inicialmente se comenzó a sustituir con la construcción de cabinas de ascensor. Por ello, también resulta idóneo en la fabricación de puertas, tanto interiores como exteriores, así como en los embellecedores y revestimientos de los ascensores, además de la facilidad que da este material para el mantenimiento y la limpieza. Y recordemos que un ascensor, pues no solo es la cabina de transporte, sino todos los sistemas mecánicos que lo integran, que obviamente también tienen un montón de acero, como son las poleas, los rieles, los cables, los contrapesos, las arpas, sistemas de frenado, etc. Además de todos los sistemas electrónicos que los controlan hoy en día, y obviamente en todos estos el acero es una parte esencial. Efectivamente, como hemos venido hablando, las ciudades cada vez están creciendo más con edificios más altos, ¿no? Sí, fíjate que un dato bien interesante es que se estima que para el 2030 habrá 1.4 mil millones de habitantes en las ciudades, y con las urbes con cada vez menos espacio, pues la única manera de crecer es hacia arriba. Algunos expertos sugieren que los ascensores de levitación magnética podrían ser la solución a este problema. Interesante, Mos. Vemos cómo la tecnología aporta una nueva libertad arquitectónica, ¿no? Parece que solo el deseo y el dinero se interpondrán entre nosotros y el cielo. Gracias por la cápsula, Mos. Y ahora vamos a cerrar el programa y el año con un invitado muy, muy especial. Susi, por favor, preséntanos a quien nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del Walter Iván Paniagua Zavala. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría en Ingeniería Mecánica de Suelos por la UNAM y estudios de doctorado en la misma especialidad. Desde 1981 se ha desarrollado en la industria de las cimentaciones profundas, excavaciones y construcción geotécnica en actividades de construcción, diseño y control de calidad. Desde el 2003 es director general de Pilotec, participa en los comités peritos profesionales en geotecnia y seguridad estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el subcomité de cimentaciones del Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México y en los comités Slurry Walls y Energy Foundation del Deep Foundation Institute. En la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos en Ingeniería Geotécnica, fue presidente del Comité Técnico TC 214 Suelos Blandos, miembro del Comité de Relaciones Públicas y es vicepresidente por Norteamérica en el periodo 2022 y 2026. Ha publicado más de 80 artículos técnicos en simposios y congresos nacionales e internacionales y es coautor de 5 libros. Profesor de la especialidad en geotecnia de la UNAM, miembro titular de la Academia de Ingeniería en México, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica de 2009 a 2010, acreedor del Premio Manuel González Flores en 1997 en la modalidad de práctica profesional y del Premio Javier Barros Sierra en el 2003 al mejor libro de Ingeniería Civil. Ha impartido conferencias, cursos y diplomados en México, Estados Unidos de América, Canadá, Italia, El Salvador, Panamá, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú y Ecuador. Walter, bienvenido. Es un gran placer tenerte en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, Susana, muchas gracias. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Walter, bienvenido. Qué bruto, qué currículum tienes, ¿eh? Estoy impresionado. Me gustaría empezar nuestra entrevista pues hablando un poquito del pasado. Antes de que me expliques cómo llegaste a tener todo eso bajo tu bolsillo, cuéntanos qué fue lo que influyó para ti el estudiar ingeniería como una carrera. ¿Cuál fue, digamos, la institución? ¿Fue un punto importante para ti o cómo sucedió? Claro. Pues bueno, nos remontamos un poquito hacia atrás. Corría el año de 1979, cuando yo estaba terminando mis estudios de preparatoria. Y en ese entonces yo tenía la inquietud de ser físico teórico. Y esa carrera pues se imparte en la UNAM, básicamente en México. Pues se impartía pues en la UNAM en aquel entonces. Mi padre, que es ingeniero civil y también es especialista en mecánica de suelos, pues estaba un poco preocupado por mi futuro, porque me decía, bueno, ¿y de qué va a vivir Walter, no? Porque los físicos tienen muy poco campo de acción en México, porque la investigación es muy pequeña, algunos trabajaban en aquel entonces en el Instituto de Investigaciones Nucleares, pero básicamente la gente se dedicaba a dar clases, entonces estaba preocupado por mi futuro. Entonces me acercó en un desayuno con un ingeniero que trato a la fecha, que era compañero de él en el trabajo, o fue compañero de él en el trabajo, que es el ingeniero Juan Jacobo Schmitter.
Y el ingeniero Schmitter me orientó, creo yo, bastante bien para darme a entender que aunque si bien me gustaban mucho las matemáticas y la física, y yo era bueno en ese campo, pues realmente después las posibilidades de trabajo eran muy escasas. Entonces me orientó y me conminó a que efectivamente estudiara ingeniería civil. Después vino la elección de la universidad. La casa de mis padres está pues relativamente cerca de la ciudad universitaria, casi caminando diríamos, en auto son 10 minutos. Y bueno, yo estaba atraído por estudiar ahí, pero el ingeniero Schmitter otra vez me dice, él daba clase tanto en la UNAM como en la Universidad Iberoamericana, la Ibero le decimos de cariño. Me dijo, mira, es que el porcentaje de aprovechamiento es mucho más alto en la Ibero. Si tu familia te puede apoyar para que lo hagas ahí, yo te sugiero que lo hagas mejor ahí. Y estoy contento. Creo que me dio la oportunidad de conocer diferentes puntos de vista. La Universidad Iberoamericana tiene una vocación más empresarial, más de emprendedores. Y la UNAM, donde estudié mi maestría y cursé los créditos de doctorado, tiene una vocación más de pues un crisol de clases sociales, una vocación social más profunda que la de la Ibero, diferente diría yo, no más profunda, una vocación diferente, y me permitió conocer otro tipo de profesionales que fueron mis maestros. En resumen, esa es la historia. Walter, muy buenos días. Digo, interesante, yo también soy ingeniero civil. Y ahorita nos comentabas, ¿no? Un poco eso de que aparte de la licenciatura en la Ibero, pues estudiaste la maestría y el doctorado en la UNAM, igual para el tema de mecánica de suelos. Y ahorita más la pregunta va enfocada en qué conceptos y qué experiencias aportaron esta etapa de maestría y doctorado ahora ya en tu práctica profesional. Digo, por ejemplo, yo también en un principio estaba estudiando la maestría justo de mecánica de suelos, ya por diferentes situaciones ya no continué, pero como que existe también la idea de que es un tanto a la investigación. Sin embargo, ahorita vemos, y pues tú le has sacado provecho y también lo has aprovechado en la práctica profesional. Entonces, ¿qué aportó estas etapas hoy en día a Walter en lo profesional? Tienes razón, la maestría está enfocada un poco a la práctica profesional, es decir, hacer ingenieros civiles, en este caso que estamos hablando, con especialidad en mecánica de suelos, más cercanos a la práctica profesional, pero esa práctica se refiere al diseño. Por otro lado, el doctorado está enfocado realmente a la investigación. Entonces, sí es una cosa un poco extraña que yo, que he sido constructor casi toda mi vida, pues tenga estudios de posgrado en este sentido. Cuando recién salí de la maestría, inclusive abrí una pequeña empresa de diseño geotécnico que pues tuvo algo así como 5 o 6 años de vida porque tuve que salir del país a hacer un trabajo en Centroamérica. Pero lo que me ha dejado a lo largo de todo este tiempo es que, bueno, primero despierta en mí una curiosidad, pues diríamos científica, de conocer un poquito más sobre procesos de diseño, materiales nuevos, equipos o procedimientos novedosos. Y eso, por ejemplo, me ha llevado a acercarme con Gerdau, por ejemplo, en donde hemos descubierto aplicaciones nuevas a productos que se consideraban ya obsoletos, como los pilotes de acero, pero a lo mejor de eso hablamos al rato. Entonces, esa conjunción de práctica profesional en la construcción con pues un respaldo importante desde el punto de vista teórico, pues me ha permitido, por un lado, seguir estudiando y por otro lado, acercarme a los ingenieros que diseñan los proyectos y en general, pues yo los construyo. Esa es la simbiosis en la que trabajo normalmente. En algunos otros casos me ha permitido hacer algo que en otros países es más común, que son los proyectos que se denominan en inglés Design Build, que los podemos traducir como diseñar, construir, en donde el mismo equipo de trabajo se hace responsable de diseñar pues un edificio, estoy hablando de la cimentación, un edificio, un puente o un muelle, lo que sea, y después lo construye. Y este binomio nos acerca a soluciones que generalmente son más competitivas y que permiten optimizar pues, el financiamiento de los proyectos. Ese es el objetivo final. Alguien lo puede ver como que estamos monopolizando la solución, pero en realidad es buscar un beneficio para el cliente. Hoy en día le llaman ingeniería de valor
o dar un valor agregado a los proyectos. Entonces, al estar involucrado también en la parte de diseño, eso me ha permitido acercarme a ese tipo de soluciones. Pues has contado unas probaditas ahí de tu parte profesional, Walter, pero quisiera que en este punto nos ahondáramos un poco más sobre cómo logras establecer Pilotec, esta empresa mexicana que es una de las más importantes en el gremio de la geotecnia. Considero a lo mejor que no ha sido fácil el camino, pero seguramente ha sido un camino muy enriquecedor. Sí, Susana, pues mira, te puedo contar, cuando yo era estudiante, todavía el tercer semestre allá en la Ibero, empecé a trabajar en la empresa de cimentaciones de mi padre y estuve trabajando desde el 81 hasta el 2000 en esa empresa. Estuve ausente como un año más o menos, en lo que llevé ciertas materias de maestría y de los cursos de doctorado. El resto del tiempo estuve trabajando con él y fue una experiencia enriquecedora. Tuve oportunidad de hacer algunos proyectos del metro de la Ciudad de México, un muelle en Centroamérica, que es el que comenté hace rato. Participé en muchos puentes de autopistas concesionadas que se dieron en la época de los 90s. En fin, proyectos interesantes y otros que no son tanto, pero sí son enriquecedores desde el punto de vista empresarial. A finales del 2000 tomé la decisión de separarme de trabajar con él y empecé con la empresa que tengo ahora, Pilotec, y pues realmente empezamos con recursos muy limitados. La construcción de cimentaciones se fundamenta, pues yo diría que el 90-95% en el equipo de construcción, y pues yo no tenía equipo en ese entonces. Entonces poco a poco empecé pues rentando equipo, subcontratando trabajos. Poco a poco me hice de un pequeño parque de maquinaria que después de 20 años pues se ha visto incrementado. Hemos tenido la fortuna de contar con pues buenos proyectos que nos han permitido acrecentarlo y actualizarlo. Entonces hoy por hoy contamos, pues no voy a decir que con tecnología de punta a nivel mundial, pero sí a nivel nacional. Nosotros decimos que no somos la compañía más grande, pero sí la mejor. Entonces, en ese sentido es en el que basamos el crecimiento de nuestra empresa. Y tratamos de formar, ¿cómo les puedo decir? No hacer una obra, sino hacer una cartera de clientes. Si el cliente queda satisfecho, nos va a volver a llamar. Entonces, eso es lo que buscamos, que los clientes queden contentos con nuestro trabajo. Por supuesto, ha habido problemas y no todo es coser y cantar, pero tratamos de solucionarlos de la mejor manera posible y como dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito, en el caso de las dificultades. Totalmente, Walter. Y me gustaría ahora, la siguiente pregunta, mezclar un poquito esto de lo que nos hablaste con lo que a nosotros nos apasiona, que es el acero. Como tú bien sabes, pues en este programa hablamos principalmente de cosas que giran alrededor del acero y pues en tu caso y en el caso de la empresa que tú lideras, Pilotec, pues ustedes han hecho un par de proyectos utilizando soluciones innovadoras con pilotes de acero. Cuéntanos un poquito de esas experiencias y qué opinión tienes al respecto de utilizar esta solución. Claro, con todo gusto. Es un aspecto interesante el de los pilotes de acero. Voy a hablar primero de los pilotes de acero y después de las tablestacas de acero, que es un producto que también es derivado de esta situación que se comenta. Y para los pilotes de acero quisiera referirme a un ejemplo para no hablar tan en abstracto, que es la ampliación de la estación Metro Villa de Cortés de la línea 2 del metro. Esta estación está sobre la calzada de Tlalpan, un poquito más al sur que al centro, y por X razón se decidió ampliar la estación para albergar mayor volumen de locales comerciales, algunas oficinas, etc. Entonces, tanto del lado oriente como poniente se amplió, pero también hubo que ampliar apoyos que están sobre la calzada de Tlalpan, corriendo a un lado de las vías. Entonces, la logística nos presenta un reto importante. La calzada de Tlalpan no es una vía secundaria, al contrario, es una vía principal de la Ciudad de México y no podíamos tomar el riesgo de cerrarla para hacer los trabajos de piloteado. Entonces, la solución de hincar los pilotes de acero presentó ventajas desde el punto de vista de la dinámica en el desarrollo de la obra, porque podíamos hacerlo en tiempos relativamente récord, sobre todo los apoyos centrales, en el cual se cerraba un carril o dos carriles de circulación en altas horas de la noche, ya que el tráfico había disminuido, y podemos rápidamente hincar los pilotes en esas zonas y luego retirar el equipo
para que la circulación se restableciera pues, a eso de las 6 de la mañana, una cosa así. Desde los años 60 se empezaron a utilizar pilotes en forma de I o de H en la Ciudad de México y había algunos mitos al respecto, sobre todo en cuanto a su capacidad de carga. Sin embargo, pues estudios recientes han mostrado que esos mitos eran exactamente eso, pues leyendas urbanas, y se ha mostrado que el pilote de acero con esa geometría pues presenta ventajas importantes desde el punto de vista técnico y comercial. Y bueno, el caso que comento de la estación Metro Villa de Cortés es un ejemplo de éxito de esta solución que estamos comentando. El otro aspecto es el de las tablestacas de acero. Por muchos años las tablestacas de acero han sido una solución para la contención de excavaciones profundas relativamente lejana. Y esto se debía a que este tipo de material había que importarlo, había pocas fábricas en el mundo, la principal estaba en Luxemburgo, pues imagínense, estaba lejísimos el acopio de este material. Entonces, si nosotros teníamos necesidad de utilizarlo en un proyecto, si había que importarlo y, bueno, comprarlo, mandarlo a fabricar, luego importarlo y el transporte, eso implicaba meses de espera para los proyectos y pues era inadmisible. Hoy en día se tiene almacén de tablestacas de acero en los muelles fiscales de Veracruz y tengo entendido que también de Manzanillo. Entonces es relativamente asequible tener el suministro de estos materiales en pues un par de semanas máximo. Eso ha revertido totalmente la estrategia y ahora se utiliza en muchos proyectos, sobre todo de tipo industrial, en refinerías, en plantas industriales, en fábricas de cemento, en vialidades, básicamente en obras de infraestructura. Se usa poco en contextos urbanos porque ahí se prefieren soluciones que sean un poco más delgadas en su sección transversal, pero en el resto de las obras de infraestructura es una solución muy utilizada. Y ahora, gracias al cambio de estrategia comercial que ha tenido Gerdau, pues es un producto que, como dije, es mucho más al alcance de los proyectos. Muy bien, Walter. Digo, muy interesante todo lo que nos comentas en este tema ya de actividad profesional. Pero digo, también hemos escuchado mucho a Walter en todo este tema de comités, de sociedades técnicas. Tu participación en esta área de investigación también ha sido importante. Digo, y por mencionar algunos, pues te hemos escuchado que estás en el Comité de Peritos Profesionales en Geotecnia y Seguridad Estructural por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, estás en el Energy Foundation por el Deep Foundation Institute, y digo, ahora viene el 6º Simposio Internacional de Cimentaciones Profundas, y pues ahí está Walter presente, ¿no? Muy activo. Bajo esta idea, ¿qué nos podrías destacar de este tipo de instituciones y el esfuerzo que se está haciendo en torno a la investigación para el tema de las cimentaciones? Bueno, es un tema que nos puede llevar casi todo otro programa, pero tratando de sintetizarlo, quiero comentar que tanto el Colegio de Ingenieros Civiles como el Instituto de Cimentaciones Profundas, que está basado en Nueva York, son organismos de individuos, no de compañías. Entonces, los individuos que trabajamos en diversas empresas, pues buscamos diversos tipos de exposición de nuestro trabajo. Por un lado, es muy común que se presenten casos clave o casos atípicos, por ejemplo, como el de la estación Metro Villa de Cortés que comenté. Por otro lado, se presentan avances en la investigación que hacen otras instituciones, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM o en el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, y en el caso de Estados Unidos, las universidades que están allá. Entonces, los miembros que participamos de esas instituciones, pues aportamos nuestro conocimiento. Debo decir que, bueno, sí, por un lado un poco en el sentido de pues mostrar y demostrar cómo hacemos nuestro trabajo, pero también de compartir con otros colegas en forma desinteresada nuestras experiencias para que les sean útiles a otras personas en el futuro. Al final, nosotros estamos trabajando por el bien de la sociedad y si podemos aportarle a la misma sociedad nuestra experiencia y conocimiento para que se repliquen casos exitosos o no se repitan casos de fracaso, pues creo que ya es un gran avance. En ese sentido, pues es que he participado en la elaboración de varios libros, como se mencionó al principio del programa, pues para
poder compartir ese conocimiento. Ahora, hay una cosa importante, una cosa es el conocimiento tecnológico y otra cosa es el oficio. Es decir, podemos leer en los libros muchos detalles de cómo diseñar y cómo construir las cosas, pero no van a venir los detalles específicos. Esos pues se adquieren en la práctica profesional. Esos no es posible transmitirlos a través de un libro. Eso pues las personas que están viviendo el día a día son los que pueden hacerlo en forma eficiente, diría yo. Entonces, este involucramiento en las actividades gremiales que se comentó, bueno, a mí me ha dejado muchas satisfacciones en ese sentido. He podido ver que las personas efectivamente aprovechan los conocimientos que transmiten colegas, ya sea de México o del extranjero, y bueno, pues al final, como digo, es en beneficio de la sociedad. Qué interesante, Walter, toda esta parte del gremio en la que tú aportas no quisiera decir un granito porque se me hace que es un gran grano de arena, pero quisiera volcarme también un poco más a tu parte académica. Sabemos que eres profesor de la especialidad de geotécnica en la UNAM. Quisiéramos saber tú cómo percibes hoy el desarrollo académico enfocado a la geotecnia en México y hacia dónde crees que pudiera trascender, ¿no? Ok, bueno, aquí pues tenemos noticias buenas y noticias malas. La mala pues es que así como somos un país subdesarrollado en general, pues también lo somos en la educación, por supuesto, y la educación geotécnica pues no es una excepción. Entonces yo comparo el nivel de los cursos que se ofrecen en la institución donde yo doy clase, que es en la UNAM, comparado con otras instituciones del mundo, y pues estamos así como en un nivel medio. Tampoco estamos como en Bangladesh, pero tampoco estamos como en Suiza. Entonces, creo que estamos en un nivel medio, podemos superarnos, pero lo que nos hace falta, creo yo, es preparación en los niveles anteriores de educación. Les voy a contar una anécdota. Cuando era yo estudiante de ingeniería civil, di muchos años clases particulares a alumnos de preparatoria, sobre todo de cálculo diferencial e integral. Y me daba cuenta que su principal dolencia era que no sabían hacer fracciones, quebrados, como le decimos nosotros comúnmente en México. Entonces, no sabían resolver operaciones aritméticas con fracciones. Y eso es algo que se enseña en la secundaria. Y ese tipo de carencias las vamos arrastrando después a lo largo de todo el estudio profesional de los alumnos. Entonces, a veces llegan alumnos a las clases de posgrado y que no tienen claros los conceptos físicos o de matemáticas que pues debían serlo, ¿no? Porque son conceptos súper básicos. Entonces, creo yo que si pudiéramos mejorar, pues diría yo casi desde la primaria, vamos a tener mejores alumnos en secundaria, luego mejores alumnos en prepa, mejores alumnos en la carrera y en el posgrado, en consecuencia. Esa yo creo que es la principal labor. Y es una labor difícil porque pues los maestros de enseñanza básica y media pues no son tan reconocidos. Ya los de carrera y los de posgrado sí, ¿no? Les dan premios y cosas de ese tipo, pero a los de primaria, secundaria y prepa pues nadie les hace mucho caso. Pero es ahí donde creo que tenemos que poner un mayor esfuerzo para salir adelante en nuestro país desde el punto de vista académico. Sí, coincido totalmente contigo, Walter. Yo también pienso que la educación es un básico de básicos para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Y sí, cada pesito que le inviertas ahí se te multiplica en un futuro un poquito lejano, pero se te multiplica en un futuro, ¿no? Ojalá y esto vaya mejorando. Ahora me gustaría cambiar un poquito de tema. Ya hablamos de un montón de facetas tuyas, la académica, la gremial, la empresarial, pero ahora nos gustaría enfocarnos más en una faceta personal. Es una pregunta que le hacemos a todos los que vienen de invitados a nuestro podcast y es, pues, ¿qué les gusta? ¿Qué pasatiempos tienen? Y lo que nos encontramos es que todo el mundo nos dice, no, yo como, duermo, desayuno, todo geotecnia o arquitectura y mi tiempo libre leo de geotecnia. Entonces intentamos empujarlos un poquito afuera de eso y que nos digan, pues, realmente si les gusta el boliche o el cine o lo que sea, ¿no? Y hay respuestas de todo. Entonces, Walter, ahora te toca a ti. Gracias. Bueno, yo sí tengo algunas otras aficiones aparte del trabajo. La que más disfruto es la lectura. Y lo que más me gusta leer son novelas o libros sobre tecnología. Por ejemplo, el libro de Bill Gates, ¿no? Por decir algo, que no es necesariamente de geotecnia. Desafortunadamente, tengo que confesar que a raíz de la pandemia,
Pues yo en lo personal, y creo que muchas personas, entramos en un periodo un poquito de ansiedad y de depresión, y dejé un poco la lectura. Ya lo estoy retomando otra vez, pero yo antes leía entre 3 y 4 libros al mes, y eso lo vengo haciendo los últimos, no sé, tal vez los últimos 50 años. Entonces bajó mucho mi ritmo de lectura, y entonces me enfoqué a las producciones que se dan en streaming, las que se ven en las plataformas que ustedes conocen como Netflix, Amazon Prime, etcétera. Porque a mí me gusta mucho el cine. En muchas ocasiones he dicho que si no hubiera sido ingeniero físico, tal vez me hubiera gustado ser director de cine. Porque aparte, pues, he estudiado un poco al respecto y me fijo en ciertos detalles en las películas o series que no todo el mundo se fija, como la dirección de cámaras, la iluminación, en general la producción. Entonces el cine es la lectura, después el cine, y practico deporte también en forma regular. Juego golf un par de veces a la semana, miércoles y sábados, casi religiosamente. Y también antes de la pandemia jugaba pádel. Y bueno, creo que no soy tan malo para mi edad, entonces sí, porque hay categorías, ¿no? No puedo competir con chavos como ustedes. Pero también juego pádel y es muy divertido el pádel. Entonces eso es como trato de ocupar mi tiempo libre. Pues muy variado, Walter, un poquito de muchas actividades, que yo creo que es lo sano, y qué bueno que te das el tiempo para hacer eso, ¿no? De echarse un partido de golf toma un ratito y me imagino que te ayuda a despejarte o a pensar de los problemas que se te pueden enfrentar, ¿no? Pues de verdad fue un placer platicar contigo, hablar un poquito de geotecnia, hablar un poquito de cómo se puede construir en el subsuelo con acero. Esperamos que podamos coincidir una vez más en el futuro, y de verdad te agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalaste para hacer esta pequeña entrevista. Muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes para la siguiente ocasión, espero que sea pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Igual ha sido un gusto platicar contigo, conocerte un poco más, esas facetas no solamente profesionales. Un gusto y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos en tu programa. Y si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas uno solo de nuestros videos. Despedimos el año con un fuerte abrazo para todos, deseándoles felices fiestas. Nos escuchamos el próximo año. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.